Estamos grabando. A ver, lo primero, saludarle a todos ustedes, esperando que estén todos bien, tengan alguna dificultad. ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. Ya, Sí, listo. profe, se escucha. Esperando, como les decía, que estén todos bien, sin dificultades, independiente de lo que cada uno de nosotros esté viviendo en sus casas. Para ponernos al día, el aula tiene todo el material, toda la información que hemos recopilado durante este periodo de clases. Si alguien tiene alguna dificultad, me lo tiene que hacer saber, por favor, en términos de tiene dificultad con el acceso, alguna circunstancia que pasa, y ahí yo poder verificar a veces si el archivo subió bien, todas esas cosas que ustedes me tienen que advertir para no tener alguna dificultad. Respecto del trabajo y evaluación, yo subí los resultados, subí la pauta. ¿Qué necesito yo? Que cada uno de ustedes revise su trabajo contra la pauta y me señale alguna duda, me señale, profesor, está mal corregido, profesor, se equivocó en la suma, todo eso es necesario que ustedes tengan que verificar. Eh, lo interesante acá es que ojalá eso lo pudieran hacer en los próximos días, así puedan revisar con calma. Antes de entrar a revisar caso a caso, que siempre hay una duda siempre, pero yo les pido que ustedes revisen contra la pauta. En el archivo Excel de la pauta que les subí, está en Excel como siempre, está explicado cómo se hizo la evaluación. En este caso, yo a cada uno de ustedes les puse algunos comentarios. Eh, y, y creo que de esos comentarios siempre son con un ánimo positivo y son comentarios de orden práctico, básicamente. Eh, para, para que ustedes me comprendan, yo tuve algunas dificultades para revisar los trabajos y por eso fui colocando en algunos comentarios. Por ejemplo, las imágenes no se veían bien, pero igual los leía. Después, yo a ustedes en algún momento les di algunas indicaciones y esto también tiene que ver con la práctica que vamos adquiriendo. La cantidad de archivos que me llegan. Disculpen un segundo. Estoy conectando la corriente al computador. La cantidad de archivos. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Que esos archivos, primero, no tienen nombre, arriba, como yo les indiqué en su momento, entonces dificulta. Lo ideal de la corrección, y como lo hicieron algunos compañeros, algunos de ustedes, es que me llegue con un archivo único, y ese archivo único grabado en PDF. Eso es lo ideal. No estoy diciendo que es obligatorio, eso es lo ideal. Pero sí les pido por favor que en cada hoja coloquen su nombre, porque eso a mí me facilita hacerle seguimiento. Así que eso un poco respecto del taller, ¿ya? El taller estaba referido solo a confección de libro diario general y diarios auxiliares. Yo a ustedes les planteé que iba a hacer un segundo taller y en el cual incorporemos mayores auxiliares. Entonces, la idea, y con eso daríamos por concluida esta materia de la primera unidad. Entonces yo les pido de ustedes reflexionen de lo que les acabo de decir. Yo sé que el taller, en algunos casos, a algunos se les presentó alguna dificultad por el horario, por eso lo modificamos para más tarde. Y puntualmente, tal como yo lo planteé, algunos tuvieron dificultades por condiciones que se dieron ese día. Entonces ahí también yo les puse un mensaje que me tienen que decir. De hecho, me llegó un mensaje de alguien que tuvo inconveniente en su casa por el tema de la luz, que justo se cortó.
Él me tiene que decir, profesor, manda un mensaje, yo se lo dije en el comentario, para efecto de volver a conversar. Entonces, tal como les digo, la idea es poder planificar un segundo taller. Yo lo tengo armado ya, pero la idea es poder planificarlo y avisarlo. Idealmente, y aquí es donde quiero estar consciente con ustedes, de lunes a viernes, sábado o domingo. Eso necesito que ustedes me retroalimenten. ¿Qué me dicen a la consulta? En lo personal, preferiría de lunes a viernes. ¿En qué horario, señorita? Horario normal, no sé. No, pero perdona si la pregunta no es inocente. Cuando yo te digo en qué horario, para ser súper transparente con la consulta. Límite 8 de la noche, límite 9 de la noche, es un poco esa la pregunta. Y quiero escucharlo a ustedes, porque al final, yo, tal como les he dicho a ustedes, eh, mi referente en este caso son mis hijos. Y mis hijos regularmente trabajan más de tarde. Y ellos estudian en la universidad también, entonces por eso les hago la pregunta. Entonces en eso quiero que ustedes me digan, porque al final, claro, yo puedo aplicar una regla y a lo mejor no es la que más le acomoda. ¿Ya? Es un poco eso la consulta. ¿Alguien más opina? ¿Dice algo? Profe, Señorita. yo creo que en la semana igual es un poco más complicado, porque no Eh, todos tenemos los mismos horarios. sí, pues yo estaba pensando en eso, en términos de la disponibilidad para otros ramos. Eso entiendo, ¿no es cierto? Sí, correcto. Entonces, si yo le digo que 2 días de la semana puedo, no sé, pues de 5 a 9 o de 5 a 10, puede que algún compañero en ese horario tenga otro ramo que le Sí, tope y ahí va a ser más complicado. complicado. Mira, es un poco eso lo que quiero escuchar de ustedes, porque yo no conozco todo su horario. Entonces, claro, yo pienso, digo, de la hora que ustedes deberán estar libres sin clase, teórico, por favor, ya a contar de las 5 de la tarde. Pero alguno puede que tenga clases ahora y se le complique y tenga que estar en la clase. Ya, denme un par de piensen y al final de la clase vamos a volver a consultar para que tratemos de tener algún consenso más o menos generalizado. ¿Alguien iba a hablar algo, parece? Sí, que si lo vamos a hacer, que Dígame. sean los días que nos toca contar. Es que ¿sabes lo que pasa, Felipe? Mira, yo sé que nos toca contar el martes y el jueves. Sí, Ya. Yo tendría que decirte, Felipe, próximo jueves, taller, entre las 8:30 y las 9:30. Yo sé y estoy consciente que ese tiempo va a ser insuficiente. o sea, no, sí, sí, pero en el día que nos toca contar. Ya, pero ahí viene la pregunta de tu compañera, ¿en qué Sí, horario? también, po, también. Porque, por ejemplo, si lo hacemos otro día, no sé, el miércoles. Yo el miércoles tengo clases casi todo el día, entonces igual es difícil. Por eso, Felipe, si yo, mira, comprendo lo que tú me estás diciendo, pero por eso quiero hacerle un poco la conversación para efecto que conversemos este tema. Así un poco la idea es que no sea impuesto, sino que escucharlo a ustedes y ustedes también entiendan por qué yo busco un horario. Yo sé lo que tú me acabas de decir, sin conocer los horarios. Pero hagamos lo siguiente, mira, avancemos con la clase y tipo 5 minutos antes de terminar, démosle una segunda vuelta y sobre eso reaccionemos. ¿Les parece? Sí, profe. Ya. Entonces, voy a compartir la clase de hoy día y vamos a partir. ¿Qué pasó? Compartir. ¿Están viendo la pantalla, no es cierto? ¿Ven la pantalla? Sí. Profe, Sí se ve. Ya, de acuerdo, miren. Hoy día vamos a partir con materia nueva, segunda unidad de este temario, de este programa de clases. ¿Ya? Segunda unidad. En esta segunda unidad nos vamos a referir
al tratamiento de las existencias. Y en la clase específica de hoy, vamos a hablar de qué son las existencias, cuáles son algunos conceptos. Hay un control administrativo contable de las existencias. Vamos a conocer una tarjeta de existencia, yo les voy a explicar qué es lo que significa eso y vamos a usarla y aplicarla. En esta materia vamos a estar un par de días, por lo tanto tampoco es como para angustiarse y desesperarse, ¿ya? Entonces, por lo tanto, vamos a ir con los conceptos, vamos a explicar por qué algunas cosas y después vamos a entrar en el detalle de cómo se usa este complemento que se llama tarjeta de existencia, ¿ya? Así que ese va a ser parte del inicio de la segunda unidad. Es lo que vamos a tratar de trabajar hoy. La presentación que ustedes están viendo ya está en el aula, lo mismo que la guía complementaria, ¿ya? Lo que no es obligación que la tengan disponible, pero en definitiva ya les comento para que después cuando me consulten ya está en el aula. Entonces, primero las existencias. Lo primero que vamos a ver en esta clase es según normas nacionales. ¿Por qué hago esta distinción? Porque también existen las normas internacionales de la existencia, que lo vamos a ver un poco más adelante, que son las NIC. ¿Cuál es el concepto que hace la diferencia en la existencia cuando hablamos de normas nacionales? Es un concepto que se llama corrección monetaria. Y ese concepto de corrección monetaria lo tenemos que conocer y manejar porque nos afecta cuando las empresas hacen su declaración de impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen que hacer una declaración de impuestos a la renta que está en el término del 30 de abril de cada año, en las existencias se tienen que someter a un proceso que se llama corrección monetaria para efectos de esta declaración de impuestos a la renta. Entonces, por eso hay un concepto según normas nacional y según norma internacional. ¿Ya? Esa es como la diferencia puntual. Voy a avanzar. Temario, ¿qué son las existencias? Vamos a hablar de un tratamiento contable cuando yo incorporo estas existencias y cuando estas salen de la empresa. ¿Ya? Yo adquiero mercaderías, voy a entrar ya en el detalle, y después esas mercaderías salen. Pero antes vamos a hablar de un concepto más amplio que son las existencias. ¿Ya? Primero, ¿por qué yo tengo que tener un control de las existencias? Cuando hablamos de existencias, estamos hablando de un componente que es un poco mayor a las mercaderías. Porque la mercadería es el producto final que vende una empresa. Pero previo a eso, hay elementos que son las materias primas, insumos, que hacen que se conforme una mercadería, un producto terminado. Entonces, ejemplo de esto. Si yo me dedico a fabricar muebles, previo a producir un mueble que sería la mercadería, yo debo adquirir insumos, como por ejemplo la madera. Y la madera sería una materia prima necesaria para producir esa mercadería llamada mueble. La materia prima mueble es parte de las existencias. Entonces yo tengo un grupo mayor que se llaman existencias, donde están las materias primas y las mercaderías, haciendo muy simple el proceso. Yo compré materias primas, trabajé, hice un mueble, pero en ese lapso de tiempo hay un proceso intermedio que a cierto momento ustedes podrían encontrarse que ese mueble no está terminado y se llama producto en proceso. Esto que yo les estoy explicando lo ven en mucho más detalle
cuando ustedes ven el ramo de costos, que yo sé que algunos de ustedes lo tienen. ¿Ya? Entonces, cuando yo determino el valor de un bien llamado mercadería para venderse, existió un proceso de valorización de ese costo. Y ese costo está conformado por las materias primas, la incorporación de la mano de obra y algunos gastos indirectos que se llaman, que son necesarios para producir ese llamado bien, mercadería mueble. Estoy hablando de un ejemplo muy básico que es un mueble, pero al final si ustedes empiezan a pensar en otros productos, ejemplo, la harina, claramente la materia prima principal aquí es el trigo. Y ese trigo es sometido a un proceso que después de varias circunstancias termina envasado en un producto llamado harina de 1 kilo, 5 kilos, 25 kilos. Entonces, esa es la distinción de cuando hablamos de existencia versus lo que ustedes siempre han escuchado, a lo mejor mercadería. Después, por supuesto, si hay alguna consulta, me comentan, me dicen, profesor, duda, seguimos. Entonces, ¿por qué la relevancia de tener que hacer una mirada al concepto de existencia? Porque es una función esencial de la empresa. Es una función esencial de la empresa. Es lo que le da vida o actividad a una empresa. Y en consecuencia, la existencia es una fuente principal de ingresos. Es de donde la empresa genera sus ingresos. Como teniendo en consideración lo anterior, es necesario que se ejerza un control sobre el manejo de estas existencias. ¿Por qué es necesario? Porque del momento en que un artículo de estos desaparece, se echa a perder, eso significa en términos muy simples, es que ese dinero se perdió. Y eso tiene un efecto en el resultado de la empresa. Ejemplos súper prácticos. Súper prácticos. Cuando uno va a comprar un producto en algún lugar y a la salida hay un señor que nos pide la boleta y nos hace un control de lo que llevamos. ¿Qué está ejerciendo ese señor? Un control físico de que ese artículo que está saliendo por la puerta de ese negocio, alguien lo entregó y por sobre todo alguien lo cobró. Eso lo estoy mirando a nivel de clientes como nosotros, clientes, personas naturales. Pero si nosotros fuéramos una empresa y esa empresa saca productos y los lleva a otra empresa para su distribución y lo hace mediante el transporte de un camión de carga, ese control físico debe ser ejercido a ese camión que salen los productos desde la empresa donde se fabricaron para efecto de cuando lleguen al distribuidor, lleguen en la cantidad que corresponde. Ese control lo que busca es que los artículos no desaparezcan, los artículos que se transporten sean los que señalan la salida del despacho de esa bodega y así poder ejercer un cobro al cliente de la cantidad total de artículos. Por eso es clave este control. Para que este control, nosotros qué decimos al final, que tiene que estar coordinado con todas las instancias de la organización de la empresa. Y eficiente. ¿Por qué eficiente? Porque si en algún momento ese control pierde rigurosidad, lo más probable es que la cautela de protección de esos bienes no sea la adecuada. Y al final lo que nos está produciendo es que la información que yo entregue tampoco sea la pertinente. ¿Alguna consulta, duda acá?
voy a seguir. Para todos ustedes que son estudiantes de estas carreras, ustedes lo más probable es que en algún momento hayan escuchado una palabra que se llama inventarios. Y si no la han escuchado, cuando vayan a hacer un proceso de práctica, lo más probable es que les pidan hacer un inventario de las mercaderías. ¿Qué significa hacer un inventario? Ir a contar físicamente las existencias que están en una bodega. Eso es un inventario. ¿Ya? Voy a seguir. Todo lo que yo ya les dije está representado en esta lámina, que son las existencias, todos aquellos bienes que la empresa tiene para la venta o su fabricación de bienes nuevos destinados a la venta. ¿Cuáles son esos? Aquellos que están en condiciones de ser vendidos, que serían las mercaderías, producto terminado, aquellos que están en proceso de fabricación porque no están concluidos, no están 100% terminados, y aquellos que son como bienes básicos o insumos para fabricar nuevos bienes. Entonces aquí hay un proceso. Hay un proceso en el cual yo adquiero insumos, los someto a un proceso de fabricación y puedo tener bienes en condiciones de ser vendidos, que son las mercaderías. Esta lámina refleja todo lo que yo ya les comenté, ¿ya? Y lo que ustedes a veces escuchan anónimo es que la mercadería es lo mismo que la existencia. Esto es un poco lo que está a veces en la jerga. Pero al final, cuando yo voy a una bodega, digo, ¿y qué es lo que tengo en la bodega? Mercadería o existencia. ¿Ya? Es un poco el concepto más habitual. Entonces, esta lámina refleja este concepto amplio. Bienes adquiridos para fabricar nuevos bienes, bienes que están en proceso de fabricación y bienes que ya están en condiciones de terminados para ser vendidos. Voy a avanzar. Este cuadrito, yo necesito que ustedes lo anoten en su cuaderno o en alguna hoja que ustedes tengan independiente, por favor, independiente de que después esté en el Power. Necesito que lo dibujen y yo 2 minutos y lo vamos a explicar, ¿ya? Necesito que lo dibujen. Cuando terminen me avisan y continúo. ¿Estamos listos o no? Momento.
Ahora sí. Ya, partimos entonces. Mientras yo explico, vamos a ir tomando nota. Miren, lo primero, nosotros hablamos de que la existencia es necesario ejercer un control. Es necesario ejercer un control. Eso es como un gran concepto. Para todos ustedes, estudiantes del área de administración, sabemos que el control siempre es necesario, siempre. ¿Ya? Y este control se va a dividir en dos aspectos, un control administrativo y un control contable. Nos vamos a concentrar ahora en el control administrativo. ¿Ya? El control administrativo se refiere a una tarea que yo debo desarrollar en términos de dónde se encuentran ubicados estas mercaderías o existencias. Y eso regularmente es en el patio de producción o en la bodega de los productos. ¿Cuáles productos? De los productos terminados o de los productos en procesos o de los productos que son materias primas. ¿Ya? Entonces, les voy a contar una experiencia donde yo hice mi práctica, que no digan, ¿hace cuántos años? Hace harto años en realidad, el año 87. Yo la hice en una fábrica de aceites, que es la que en su origen vendía el aceite que ustedes ven hoy día en el mercado, que es aceite Chef. Chef y Cristal. Lo que ustedes escuchan hoy día es aceite Chef. Entonces, el aceite se produce en esa época por Maravilla, producto llamado Maravilla, y otros productos que son vegetales, como es el Raps. Esos eran como los productos principales. Entonces, el proceso de producción del aceite era un proceso diario que se guardaba en estanques. Se guardaba en estanques. Ese producto, después, durante todos los días, en proceso de producción, se tenía que envasar. Envasar. Y ahí estaba ya la mercadería disponible para la venta, porque se envasaba en botellas de 1 litro o de medio litro. Entonces, todos los días, había proceso de producción de esas mercaderías llamadas aceite de 1 litro o botellas de aceite de medio litro. ¿Por qué les quiero hacer esta distinción? Porque la distinción es que el control de la existencia se debe realizar para cada tipo de producto. El control físico se debe realizar para cada tipo de producto. Si ustedes fabrican 20 tipos de productos distintos, el control debe ser efectuado para esos 20 tipos de productos. ¿Se entendió esto? Este es un asterisco que ustedes tienen que anotar. El control físico se debe hacer para cada tipo de producto. Si tengo 20 tipos de aceite, 20 controles. Esto es clave lo que le estoy diciendo, por favor. ¿Ya? Y cuando hablamos de un tipo de producto, es aquella distinción que diferencia uno de otro. Piensen en una ferretería y piensen en los tipos de pernos que hay. N, una cantidad que uno a veces no tiene conocimiento. Para cada tipo de esos productos hay que hacer el control físico. ¿Ya? Entonces, esto es clave lo que le estoy diciendo porque lo vamos a aplicar más adelante. Este control físico yo lo voy a chequear con algo que se llama inventario. ¿Qué es el inventario?
ir a contar, ir a verificar cada cierto tiempo la cantidad de esos productos que tengo. ¿Cuál era mi tarea? Cuando hice mi práctica, ir a contar todos los días en la mañana, apenas llegaba a trabajar, que era a las 8 de la mañana, cuánto producto había en la bodega para efectos de ser despachado. Todos los días. Entonces aquí aparece una distinción de los dos conceptos de control administrativo físico con los inventarios. Inventario periódico versus un inventario permanente. Y la diferencia está en que el inventario periódico es aquel que se realiza una vez en el año calendario, una vez en el periodo contable. Entonces, ese control es una vez en el periodo contable. A diferencia del inventario permanente, es aquel control que se hace a cada instante, todos los días, en el momento que quiera. Entonces mi tarea era hacer un control todos los días en la mañana para saber la cantidad de producto que había en bodega para efecto de ser despachado. Esto que les acabo de señalar también es relevante porque esto tiene una correlación, tiene una congruencia con la segunda parte de esto, que lo vamos a ver después, en la forma del registro contable. Entonces, si ustedes ven la lámina, yo tengo pintada en verde, o tengo encerrado en color verde, lo que dice arriba, inventarios permanentes, con una parte verde abajo de uno de los conceptos de métodos contables. Lo vamos a explicar eso más adelante. A su vez, lo que no encerré, y tiene unos corchetes así como de conexión, como el que se usa en las empresas de Norteamérica, Europa, que hay una conexión entre un nombre y otro, que es como el I. Entonces arriba los inventarios periódicos y abajo también están dos formas de registro contable, que se llaman cuenta única de mercadería y desdoblamiento de mercadería. ¿Ya? Entonces, el control físico tiene una correlación con la forma de registro contable. ¿Ya? El control físico tiene una correlación con la forma de registro contable, que lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Consulta? ¿No? ¿Sí? ¿Sigo? Voy a seguir. Y lo segundo a este control administrativo aparece la valorización de estas existencias o mercaderías. Y aquí aparecen métodos de valorización. Hay dos que están marcados y hay uno que está tarjado. Dice FIFO, esta es una expresión de la sigla en inglés que traducido al español es primero en entrar, primero en salir. Primero en entrar, primero en salir. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de FIFO, traducido al español, primero en entrar, primero en salir. Después hay un segundo método que es el promedio. Este promedio es un promedio simple, cuando expliquemos un poquito más adelante vamos a entenderlo mejor. Promedio. Y un tercer método que no está en uso y por eso está tarjado, solo para hacerlo tejer y para que ustedes sepan que hay un tercer método pero que no está en uso, que se llama LIFO. También es la sigla en inglés, pero traducido al español es último en entrar, primero en salir. ¿Ya? Entonces, del control administrativo, yo tengo un control físico y una valorización. Y en el control físico, el relevante, el que se usa habitualmente, se llama inventario permanente, porque hoy día nadie concibe que yo no sepa cuántos productos tengo en bodega. No se concibe que yo vaya a contar solo una vez en el periodo.
¿Ya? Entonces, este control debe ser permanente. Y para que sea permanente, requiere una ayuda, requiere un apoyo. Y este apoyo surge con la incorporación de algo que vamos a ver durante esta clase, que es el apoyo de una tarjeta de existencias. ¿Ya? Entonces, quédense que para hacer esta tarea, yo necesito un apoyo, y ese apoyo es una tarjeta de existencias. Y esa tarjeta existencial combina el control físico con la valorización, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Voy a continuar. Para efectos del tratamiento contable, yo debo tener en cuenta dos aspectos: la incorporación o ingreso de mercaderías, las que me llegan, y el tratamiento de contable de la salida o ingreso de estas mercaderías, las que yo disponibilizo, las que vendo, las que se echan a perder. Entonces tengo un ingreso y una salida que debo controlar. En ambos casos, yo debo valorizar tanto el ingreso como la salida, y en consecuencia tiene que haber un registro contable. Y ahí vamos a cerrar el proceso. En consecuencia, hay un registro contable. Entonces, ¿qué voy a controlar? ¿Qué voy a registrar? Los ingresos, las salidas. Y debe ser valorizado y registrado contablemente. ¿Cómo se incorporan el ingreso de la existencia? La incorporación del ingreso de la existencia es al costo. ¿Qué significa esto? Valores netos, sin IVA. Cuando yo adquiero un bien llamado mercadería, puede suponer que lo estoy comprando producto terminado, ese valor viene a un valor de costo, y en algunas ocasiones yo le tengo que agregar el costo necesario o el valor para que ese bien llegue a mi bodega, por ejemplo, el transporte. Yo a veces compro un bien, digo, ¿cuánto cuesta 100 pesos? ¿En mi bodega o en tu bodega? Si hacemos esa distinción, lo más probable es que el valor aumente si yo lo compré con un precio en la bodega de mi proveedor, porque yo lo tengo que llevar a mi bodega y eso significa un gasto de transporte y un gasto de seguro lo más probable. Y ahí tengo el valor de costo del bien. En complemento está la salida. Y aquí la salida, tal como ya se lo he dicho en un par de ocasiones, oye, yo tengo que verificar que todo lo que sale de la bodega de la empresa, darle un valor. Principalmente estos valores son por la venta, pero en algunas ocasiones hay salidas que no son exclusivamente por la venta, porque un bien se echó a perder, un bien se lo robaron, entonces tengo que hacer una verificación de las salidas y dejarlas conceptualmente registradas según su origen. Si el bien se perdió, se lo robaron, el concepto no puede ser salida por venta, el bien es porque se robó. Cuando hablo de un castigo de existencia, es porque un bien se echó a perder y no está en condiciones de ser vendido. Cuando hablamos de merma, es otro concepto, y eso queda de tarea para que ustedes me lo averigüen. ¿Qué es lo que es una merma en las existencias? Merma, para que anoten la tarea. Sería ¿Ya? lo que sobra, ¿no? No, tarea. Voy a dejar anotado aquí que dejé una tareita. ¿Qué es lo que es la merma? No es lo que sobra en todo caso. ¿Ya? Tiene que ver con una salida, pero es una merma. ¿Ya? Después están los métodos de valorización, que es lo que vamos a ver ahora. Yo se los indiqué recién, los tengo destacados en rojo, los que yo les expliqué que vamos a usar y que son los que están en uso. El LIFO lo tengo en negro sin tarjarlo, pero no es el que está en uso. Y producto de una venta, yo debo contabilizarla. Contabilizarla. Y aquí aparece ya el concepto contable del ingreso por una venta a precio de venta y un asiento
por la salida que se llama costo de venta. Esto ustedes lo saben hacer, pero a ustedes hasta este instante le han dado los valores. Cuando yo digo, y el costo de mercadería vendida es X, lo que vamos a hacer aquí es determinar ese costo. De eso se trata esta parte de la materia. ¿Ya? Yo ustedes en todos los ejercicios, y el costo de mercadería vendida es tanto. ¿Y cómo lo calculamos? ¿Cómo llegamos a eso? Nunca lo hemos explicado y ahora lo vamos a explicar. ¿Ya? Entonces, ejemplos de incorporaciones. Hoy hay un inventario inicial, hay compras, hay gastos de transporte, de seguro. Aquí lo clave es que el control es por cada tipo de artículo. Aquí tengo 3 artículos, artículo A, B y C. Por cada uno de ellos debo controlar de manera separada. Por cada uno de ellos se debe controlar de manera separada. Por favor, eso bien incorporado, anotado en su cuaderno. Si tengo televisores, hay un tipo de televisores. Por cada televisor debo hacer un control. Hay de 20, hay de 33 pulgadas, de 40, de 55 y las marcas que ustedes se imaginen. Unos que son hoy día 4K, todas esas distinciones que hay hoy día. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, por cada tipo de artículo se debe ejercer un control. Eso es la parte relevante. Ejemplos de salida, ventas, de nuevo, las ventas las debo separar por cada tipo de artículo y aparecen conceptos adicionales como por ejemplo el castigo de la mercadería. El castigo de la mercadería es cuando un bien se echa a perder y no está en condiciones de ser vendido. Ejemplo, donde yo trabajaba, cuando hice mi práctica, lo típico es que el aceite se embalaba en cajas de 12 botellas. No se vendía por menor cantidad, se despachaba en cajas de 12 botellas. Una caja de esas, una botella de esa caja se rompía y derramaba aceite. Y entre comillas, ¿qué pasaba con todo ese aceite? Manchaba otras botellas y no estaba en condiciones de ser vendido. Entonces todo ese artículo tenía que ser castigado porque estaban deteriorados para la venta. Ese es el concepto, castigado, distinto de la merma. Díganme, perdón. ¿Y pasa lo mismo en mercaderías con las fechas de vencimiento? Muy similar, muy similar. Cuando el producto no está disponible para la venta, pasa algo. Y eso yo lo tengo que registrar. Pasa con todos los productos perecibles. ¿Ya? Tampoco es la merma. La merma es otro concepto. Sí, sé que no es la misma. Ya, pero eso le digo, pero lo que tú acabas de colocar como ejemplo es parte de lo que yo debo registrar. Parte. ¿Ya? Entonces, si ustedes se van dando cuenta, el concepto de la existencia de mercadería tiene varios elementos que hacen necesario su control porque es la fuente principal de la actividad de un negocio. Entonces, como bien dices tú, oye, se echó a perder un yogur y no lo alcancé a vender, algo pasó, pues entonces al final no estoy vendiendo lo que estoy produciendo por alguna circunstancia. Algunos dicen, no, tómatelo igual el yogur si no se echa a perder. Son distintas teorías, pero en el final yo como empresa tengo que intentar que no me devuelvan artículos porque se venció la fecha de vencimiento. Esa es un poco la dinámica que está de este control. ¿Ya? Después, cuando yo tengo que presentar en el balance, aquí hablamos del concepto de que yo dije que las existencias se tenían que presentar a un valor de reposición. ¿Y qué es lo que es? Aquí hay un concepto que tienen que anotar. ¿Qué es lo que es el valor de reposición? Aquel que resulta después de aplicar la norma de corrección monetaria. Y la norma de corrección monetaria, ¿cuándo se aplica? Una vez en el periodo al final de cada año calendario, pero tiene su expresión máxima cuando hacemos la creación de impuesto a la renta. Entonces, las existencias se presentan a un valor de reposición. ¿Eso qué significa? Es que es el valor que a mí me costaría tener que instalar, reponer en mi bodega esa cantidad de productos.
De ahí viene el concepto de reposición. ¿Cuánto me costaría reponer? ¿Ya? Entonces, para cada uno artículos de las existencias, ejemplo, yo tengo televisores, 100 tipos de televisores, tengo que hacer 100 tarjetas. ¿Se entendió lo que dije? 100 tipos de televisores, 100 tarjetas de existencias, donde voy a controlar a cada una de ellas. Yo marqué en rojito 2 cuadraditos, que es el tipo de artículo, y a la derecha, por lo menos en mi pantalla, dice método. ¿A qué se refiere ese método? Al método de valorización, FIFO o promedio. ¿Cuál usa usted en su empresa? Uno de esos. Es el que usted anota ahí para el artículo N. Para el artículo Z, ¿qué método uso? El que corresponda. Esta tarjeta que ustedes ven en la pantalla tiene espacios, fecha, detalle, precio, costo, entre paréntesis. Y después tiene 2 espacios grandes que habla de las unidades y los valores. Y las unidades yo las voy a controlar en las entradas, en la salida y en el saldo. Y a su vez, los valores los voy a volver a controlar en la entrada, salida y saldo. Y aquí está la primera parte de este control que vamos a hacer de la cantidad, que serían las unidades, y los valores, que sería también en los elementos de saber cuántas unidades tienes tú y cuál es el valor de esas unidades. Esta tarjeta empieza a entregar esos datos, y entonces aquí 2 columnas clave: la cantidad de existencia y el valor de esas existencias. Entonces, cada artículo tiene una tarjeta, y ese artículo me tiene que decir cuántas unidades tengo y cuántas valen. Y este control, que es un control, debe verificarse, debe cuadrarse con el inventario que yo hago. Entonces, ¿cuál era mi tarea? Tener la tarjeta de existencia, ir a la bodega y contar si coincidía el saldo, porque yo hacía un control físico de la existencia, no hacía el control de los valores. Y decía, la tarjeta dice 100, en bodega 100. La tarjeta dice 110 y la bodega dice 105. Algo hay que preguntar por esos 5 de diferencias. Y esos 5 podrían haber sido cualquier circunstancia. Un castigo, un robo, pero tiene que estar verificado. Entonces, volviendo a lo primero que conversamos, ¿qué estoy haciendo acá? Un control. Si ustedes se recuerdan, les dije que había que hacer un control. Aquí está el apoyo para este control. Había que valorizar. Aquí está la tarjeta que me permite valorizar. Y la clave del uso de esta tarjeta, y esto por favor también asterisco, la tarjeta se usa para determinar los valores de salida de las mercaderías. De nuevo lo voy a repetir. La tarjeta de existencia se usa para determinar los valores, los montos de salidas de las existencias de acuerdo al método que estemos usando de valorización, FIFO o promedio. Ese es el gran rol de la tarjeta de existencia. En palabras simples, me ayuda a determinar el costo de las mercaderías vendidas entre uno de los elementos. ¿Se entendió todo esto o quedó alguna duda? Profe, lo último dijo ayuda a determinar el costo de las mercaderías vendidas. ¿Correcto? Muchas gracias. Correcto. ¿Alguna consulta al resto, no? Ya, miren. La presentación continúa con el desarrollo de un ejercicio.
pero vamos a quedar hasta acá. ¿Qué necesito yo para el jueves? Que este monito, llamado tarjeta de existencia, lo tengan hecho a mano. Por favor, voy a insistir en eso, de manera horizontal. Idealmente, así como yo lo tengo dibujado, dejando un espacio entre medio. Y ojalá dibujado antes. Miren, ¿con qué me encontré yo con los talleres? Se notaba que algunos formatos fueron hechos en el momento, no fueron hechos antes. Y eso también nos ayuda al desarrollo del trabajo. ¿Ya? Entonces yo les pido, y esto no es, que ustedes para poder trabajar de una buena forma, este formato lo tengan hecho. Dense una tarde, un minuto de poder dibujar estos formatos. ¿Ya? Van a entenderlo, dejan un espacio suficiente para el tamaño de su letra y van diciendo, aquí me cabe la letra. Entonces, eso les permite saber el instrumento con el cual debo trabajar. ¿Ya? Entonces, ¿qué vimos en este rato? Existencias. Las existencias están conformadas por las materias primas, productos en proceso y las mercaderías, que son los productos para estar disponibles a las ventas. Entendí que tengo que hacer un control, y este control físico puede ser inventario periódico o permanente, pero además tengo que hacer una valorización. Y para apoyarme en ese control y en esa valorización, aparece una tarjeta de existencias, en la cual voy a controlar los ingresos y las salidas de mercaderías. Ese es el resumen de lo que conversamos en este instante. ¿Alguna consulta, duda o no? ¿No? ¿Consulta, duda? No, profe. Ya. Entonces, a la consulta inicial, ¿qué reflexionamos respecto de... Voy a detener la grabación. ¿Qué